Y en este caso estamos hablando acerca de la salvación y las recompensas. Dos cosas fundamentales, doctrinales, y que todo creyente debería estar claro, ¿verdad? Todos los creyentes hemos confiado en Cristo y hemos sido salvos por medio de la fe. Amén, hermanos. Y hemos recibido la salvación y la vida eterna. Eso es como un mensaje que es constante aquí en esta iglesia, ¿verdad? Y el que no lo tenga claro ya sería porque quizás no ha puesto atención. Hemos estado hablando de la salvación, ¿verdad? Del año 2000 hacia acá. Casi en todas las predicaciones se oye la palabra salvación. Es que es un aspecto doctrinal fundamental para todos los creyentes, que deben de estar claros que en cuanto a este punto de la salvación. Pero ahora vamos a enfatizar lo que es las recompensas. Ahora entonces el domingo pasado iniciamos este tema, y el hermano que me antecedió, pues él estuvo hablando acerca de un pasaje muy conocido que es 1 Corintios capítulo 3, versículo del 11 en adelante, que habla acerca de algunos materiales que, son 6 tipos de cosas, ¿verdad? Que algunos pueden sobrevivir al fuego y otros no. Por ejemplo, el oro, la plata y las piedras preciosas se pueden poner al fuego y no se queman. Pero la madera, el heno y la hojarasca sí se pueden quemar. Entonces el apóstol Pablo está comparando esos 6 materiales en cuanto a la edificación de la iglesia por medio de los ministerios. En el capítulo 3, Pablo está explicando los ministerios como de 3 o 4 personas que estaban involucradas ahí en cuanto a una división que dentro de la iglesia se había dado. Porque algunos decían: yo soy de Pedro, de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, entonces yo soy de Cristo. Ahora entonces, significaba entonces que había una iglesia que tenía 4 liderazgos donde la gente seguía al líder, pero no estaba siguiendo a Cristo verdaderamente. Estaban queriendo hacer 4 iglesias en una sola iglesia. Y a veces sucede eso, ¿verdad? Ahora entonces, pero el apóstol Pablo está dando una explicación acerca de los ministerios. Y él dice, bueno, un ministerio, la predicación de cualquiera de estos que he mencionado, dice Pablo, pueden ser comparados con el oro, o puede ser comparado con la plata, o puede ser comparada con las piedras preciosas, o ese ministerio puede ser comparado también con la madera, con el heno y con la hojarasca. Significa entonces que si los ministerios son comparados con estos 3 materiales que no se queman, entonces son ministerios correctos, que están funcionando debidamente de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios quiere que funcione. Pero si estos ministerios son comparados con estos 3 elementos que se queman, no están correctos. No están correctos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que una iglesia esté dividida, hermanos? No. Entonces, y Pablo trata de corregir ese problema ahí. Y de él dice, Pablo, Apolos, Cefas, somos servidores de Cristo, somos siervos. Y esa debe de ser la medida con que se debe de tomar el ministerio. Somos siervos, nada más siervos.
Y como hemos estado diciendo, somos como el tubo que lleva el agua. Pero lo importante no es el tubo, sino que el agua. Nosotros no somos lo importante. Al ponernos enfrente de ustedes, no somos lo más importante. Lo más importante es lo que enseñamos, la doctrina, y enfatizamos a Cristo. Eso es lo importante. Entonces, ahora pues vamos a ver, estábamos viendo acerca de la posesión por el hombre en cuanto a estos ministerios. La salvación es posesión presente para el creyente. Las recompensas serán otorgadas en el futuro. Es decir, la salvación es una posesión presente. Juan 3:16, ¿verdad? Al 18 habla de que somos salvos por medio de la fe, y todo aquel que ha confiado en Cristo es salvo. En este punto, del momento que una persona cree, es salvo. Y entonces, es salvo de ese punto hasta para siempre, hasta la eternidad. Nunca puede perder la salvación, porque la salvación nunca se pierde. Pero las recompensas serán otorgadas en el futuro a los creyentes fieles. A los creyentes fieles. Significa entonces que hay creyentes que no son fieles, ¿verdad? Y aunque pareciera que hacen mucho, es que no se trata de la cantidad que haga una gente para que digan que esta persona es fiel. Una pareja de esposos iba a predicar en una iglesia todos los domingos a las calles, y entonces siempre le llevaban una lista al pastor. Hoy se convirtieron 24 pastores, hoy se convirtieron 30 pastores. Llevaban los nombres de las personas, y entonces al final del año hicieron una lista de más de 200 personas convertidas. Y le pregunto al pastor yo, y qué bueno que la iglesia tan grande que estaba, 200 personas convertidas, más como 40 que tenía el pastor ahí que estaba congregando. Entonces significa que tiene 240 ovejitas dentro de la iglesia, pastor. No me dice que los mismos 40 están. Mire, ¿y dónde están los 200 convertidos? Pues? Simplemente entonces iban por las calles y le decían a la gente: mire, ¿usted es salvo? No, haga esta oración conmigo y va a ser salvo. Hacían oración y ya lo notaban que era salvo. Ahora entonces, cuando se iban las personas y les preguntaban: mire, ¿usted es creyente? No, no es creyente. Pues, ¿cómo dice fulano que vino y hizo una oración? ¿Por qué me dijo que hiciera la oración? Pero yo no soy creyente. Ahora entonces, pero eso no es lo que quería enfatizar en esto, sino que al final del año los hermanos dijeron: merecemos que la iglesia nos dé un premio, porque hemos evangelizado y hemos ganado 200 almas para el Señor. Ahora entonces, ¿merecían recompensas estas personas, hermano? No iban a recibir nada, porque no fueron fieles. Nosotros que vamos a evangelizar, ¿verdad?, con el hermano Aníbal, nosotros no somos lo más importante. Quien hace la obra, ¿quién es? Es el Espíritu Santo convenciendo a la gente de pecado. Nosotros simplemente vamos y comunicamos el Evangelio. Y el Evangelio no ha sido producto, es decir, no lo hemos inventado nosotros. Es la obra de Cristo y la tenemos en la Biblia. Es lo que Dios ha dicho. Nosotros simplemente somos el instrumento que Dios hace para llevar un mensaje. Pero que lo
que impacta en la gente no es la habilidad nuestra, sino más bien es el mensaje de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos tener a lo mejor rebuscarnos con muchas palabras, ¿verdad? Persuasivas, pero quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Ahora, pero necesitamos ser fieles en los ministerios. No es para que nos vean, no es para que la gente nos exalte, no es para que nosotros, estemos pidiendo premios, regalos. No es para eso. Nosotros simplemente somos colaboradores, dice Pablo. Colaboradores. Ahora entonces, fíjense bien, y si somos colaboradores, tenemos que ser colaboradores fieles al Señor. Y suponiendo que a esta pareja la premió la iglesia, ¿iba a recibir galardones allá en el tribunal de Cristo, hermano? No. ¿Por qué? Porque ya se la había dado la iglesia. La iglesia le dio los aplausos, porque cuando le dan un premio a alguien, la pasan al frente y le dan regalo y le aplauden. Eso es el premio que iban a recibir. Nadie aquí, ¿verdad? En esta tierra que tiene un ministerio puede exaltarse para decir que es lo máximo, que lo que yo hago necesita mérito, que tenga un reconocimiento, porque el reconocimiento de la gente, ese es el pago. Ese es el pago que va a tener, porque allá en el tribunal de Cristo no va a tener nada. Ya recibieron su recompensa, dijo el Señor. Ahora entonces, por eso necesitamos ser creyentes fieles. El tiempo para el hombre. La salvación se recibe en el momento que una persona pone la fe solamente en Cristo. En ese momento la persona es salva. Es decir, no necesita estar pensando, pierdo la salvación, tengo que volver otra vez a recibir la salvación. Eso es un punto del tiempo. Ahora, las recompensas serán entregadas en el tribunal de Cristo después del rapto. Es decir, solamente los creyentes en Cristo van a recibir recompensas en el tribunal de Cristo. Solamente los creyentes. Fíjense bien que un día el Señor va a llevar a su iglesia y cada creyente va a estar en un tribunal que se llama el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 5 de 2 Corintios versículo 10 que nosotros todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo para ser juzgados, ya sea por las cosas buenas o por las cosas malas que hayamos hecho. Entonces, ¿significa que ahí podemos ser condenados? No, ese tribunal no es para condenar a nadie. Ese tribunal es simplemente, ¿para qué? Para dar premios o para salir avergonzado también. Premios o avergonzados. ¿Por qué avergonzado? Porque la mayoría de nosotros aquí en la tierra somos rebeldes. No queremos servir al Señor. Al principio no queremos servir, mucho menos ser servidores fieles. Ahora entonces, a veces cada persona que sirve anda tratando de buscar reconocimiento de los hombres. No, hermanos, fíjense bien que en el Salmo 146 estuvimos estudiando el día viernes en el culto de oración. Dice que el Señor sabe cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas para tu trabajo, cuando vienes de tu trabajo, cuando vienes, Él sabe tu levantar y tu acostarte, tu salida, tu entrada. Él sabe aún la palabra que no ha salido de tu boca, Él lo sabe. Y el que busca reconocimiento aquí en la tierra, el Señor dice que lástima, porque yo sé todo lo que éste ha hecho.
Y el reconocimiento yo se lo quería dar, pero él lo está buscando el reconocimiento de la gente. Entonces ese va a ser su premio, pero aquí no le voy a dar nada porque no está siendo un obrero fiel. Todo lo que está haciendo es para gloriarse él, para vanagloriarse. Entonces, un día vamos a estar y una vez, aquí vengo, Señor, Jorge, me llamo Jorge Esperanza, ¿verdad? Aquí vengo, Señor. Sí, ya sé que sos Jorge Esperanza. ¿Cuál fue tu ministerio? Pastor de la iglesia. ¿Verdad que merezco mucho el premio, Señor? Y el Señor dice, bueno, vamos a ver cómo fue tu trabajo ahí, ¿verdad? Vamos a evaluarte si lo que hiciste merece el premio o no merece el premio. Ahora entonces, y de acuerdo pues al ministerio, ¿cómo fue el ministerio tuyo allá en la tierra? Así va a ser la evaluación aquí. Entonces, quien nos va a evaluar y que va a evaluar justamente va a ser el Señor, hermano. Y el Señor no se le escapa nada. El Señor va a ser correcto al juzgar nuestras obras. Lo que va a ser juzgado ahí son las obras del creyente. Por eso un inconverso ahí no va a ser juzgado. Las obras de los inconversos van a ser juzgados en el tribunal del gran trono blanco, para ser condenados y mandados al infierno. Vamos a estar entonces frente a Cristo, ¿verdad? Allá, un día la iglesia va a ser raptada, vamos a ser llevados delante de la presencia de Cristo. Cristo va a estar en el trono y allí va a ser la alegría y el gozo de la iglesia. Está en la boda del Cordero y el gran tribunal de Cristo, y va a ser un momento muy, muy bueno de la iglesia, ¿verdad? 7 años allá en el cielo con el Señor, en el aire. Ahora entonces, la permanencia de la salvación nunca se puede perder, es eterna. Ahora en Juan 10, 27, 30, Juan escribe ahí que las ovejas conocen mi voz, ¿verdad? Y me siguen, ¿verdad? Y dice, bueno, y yo, dice, les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y mi Padre y yo somos uno solo. Por lo tanto, en las manos de Dios y en las manos de Cristo, nadie los puede sacar de ahí. Estamos salvos y seguros. Amén, hermanos. Salvos y seguros. Ahora entonces, significa entonces que la salvación ha sido de una vez y para siempre. Las recompensas sí se pueden perder. Se pueden perder. ¿Cuál es la razón? Depende de la fidelidad del servicio. Ahora, entonces, fíjense bien que en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 15, dice que la salvación es segura. Si el creyente puede perder, se le quema la obra que ha hecho, que significa la pérdida de las recompensas, pero significa entonces también que la salvación está garantizada. Pero ¿qué se puede perder? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice que se pueden perder los galardones, los premios, el fruto del trabajo se puede perder. Ahora, el tribunal de Cristo, allí van a ser evaluadas las obras del creyente. Las obras de algunos van a aparecer como estas, ¿sí? Como estas, no se queman con el fuego. Y el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, allí va a estar la recompensa. Pero de otro va a ser aquí, miren. La obra de este creyente se va a quemar, es como la madera, el heno, la hojarasca. ¿Por qué?
porque no hicieron conforme al propósito de Dios las obras que hicieron, y dice que van a ser avergonzados por la pérdida de galardones. Ahora entonces, y esto es lo que queremos evitar al enseñar esta doctrina. Ahora, el compromiso del creyente. La salvación solo es por medio de creer en Cristo. Y voy rápido en esto porque esto ya lo hemos visto un montón de veces, ¿verdad? Ahora entonces, la recompensa será por medio de la calidad de las obras del creyente. O sea, miren, un creyente puede hacer una obra, pero ¿qué es lo que va a ser evaluado? La calidad de la obra. Eso va a ser evaluado. Ahora entonces, una persona puede matarse haciendo obras, pero entonces, y en la evaluación no pasa, entonces de nada le sirvió tanto esfuerzo porque no lo hizo de la manera correcta. El Señor quiere que nosotros llevemos frutos, hermano, y mucho fruto. Ese es el deseo del Señor. Es decir, que nos comprometamos en el servicio del Señor y que demos nuestra vida por entero al Señor, pero de la manera correcta, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunos versículos. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Es decir, que aunque nosotros tratemos de mentirle al Señor allá en el tribunal, no va a ser posible. El Señor lleva registrado todo. Lleva el libro de las obras, el Señor, y en el libro de las obras está escrito todo lo que hiciste y cómo lo hiciste. Ahí está escrito todo. Entonces, alguien no va a poder llegar allá y decir, ¿verdad? Señor, yo te fui fiel. Y el Señor va a decir, me da risa lo que estás diciendo, si yo te vi, yo lo sé todo. Y además, ¿sabes qué? Saquen el libro de las obras de este creyente. ¿Qué fecha y qué día hiciste una obra que crees que tiene mérito? Tal día, Señor. Sáquelo. Mira cómo lo hiciste. Es cierto que lo hiciste, pero lo hiciste para que la gente te viera, no te sirve de nada. Ahora entonces, y dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Cómo por el fuego será revelada? Si se quema o no se quema. Si no se quema, el fuego va a decir, bueno, aquí está. En el juicio va a decir, bueno, aquí está aprobada esta obra, démosle galardones a este. Ahora entonces, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? ¿Va a recibir qué? Recompensa. Si permaneciera la obra de alguno, si no se quema, va a recibir recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdidas, es decir, va a perder el galardón, si bien él mismo será salvo. Aunque así como por fuego, es decir, la salvación no la pierde, pero va a perder los premios, los galardones, eso sí lo va a perder. Ahora, algunos dicen, se conforman con esto, bueno, dice, lo importante es ser salvo. No, pero imagínense llegar al tribunal de Cristo y ver que todo el mundo está recibiendo recompensa y yo no recibo nada. ¿Cómo me voy a sentir, hermano? Avergonzado. Y más si soy pastor, ¿va? Más si soy pastor y el hermanito que parecía insignificante, ¿verdad? Que no hacía, que todos decían que no hacía mucho, mire, recibiendo premios. Y el pastor no está recibiendo nada, porque no hizo las cosas conforme a la fidelidad que Dios pedía. Ahora entonces, veamos entonces, es de acuerdo a la fidelidad, fíjense bien, la calidad de obras del creyente, es de acuerdo a la calidad. Veamos otro versículo. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno sea recompensado. El tribunal de Cristo es para recompensar a los creyentes por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, los creyentes puede que estén haciendo una obra que la gente pueda verla como buena, pero Dios la va a ver como mala. La va a ver como mala. Es decir, no lo está haciendo para la gloria de Dios. Si un creyente hace las cosas para la gloria de Él, no lo está haciendo para la gloria de Dios. Si un creyente está haciendo las cosas en la carne, no lo está haciendo para Dios. Si un creyente lo hace en el Espíritu, sí lo está haciendo para Dios. Entonces, eso tiene que ver con la calidad de las obras, ¿no? Ahora, en el tribunal de Cristo, ahí van a salir las cosas que hicimos de acuerdo al estándar de Dios y también van a salir las cosas que no fueron hechas bajo la voluntad de Dios. Y el Señor va a decir, ¿qué fue lo que hiciste? Sí, mira, Señor, yo fui a evangelizar. Pero le diste gloria a Cristo ahí en el evangelismo. No, Señor, yo les dije que mi iglesia era la mejor y que la iglesia donde nosotros nos congregamos es la mejor. ¿Eso quiere el Señor que digamos nosotros allá afuera, hermano? No, ni siquiera menciona la iglesia. Más si dicen la iglesia Bautista Emaús de Chapertico, la gente la discrimina. La discrimina. Yo siempre que voy a evangelizar y la gente me empieza a preguntar, ¿y de dónde? ¿Qué iglesia? No, de ahí de Chapertí que venimos. Y allí sí, soy una iglesia cristiana. Y empezamos, hasta que ya tengo cierta confianza con la gente, sí, ahí en la iglesia Bautista se llama, iglesia Emaús. Pues, la invito, vamos al culto. Pero yo trato de decirle que el punto principal en la predicación que llevamos es Cristo, ¿verdad? El Evangelio, eso. Porque todo lo que hacemos debe ser para la honra y gloria de Él. Ahora entonces, y dice el versículo 11, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Aquí el apóstol Pablo dice, en el tribunal de Cristo, ahí van a salir las cosas buenas y cosas malas, pero yo, dice Pablo, conozco el temor del Señor. Y persuadimos a los hombres, porque a Dios son manifiestos, es decir, que delante de Dios no nos podemos esconder. Si somos correctos, Dios lo sabe. Si somos incorrectos, Dios lo sabe. Entonces, y dice Pablo, mi conciencia está limpia, está tranquila. Este Pablo era un hombre que, tenía una humildad muy grande. Nunca se jactaba de su ministerio. ¿Y sabe qué dijo él? Que él era como un abortivo en su ministerio. Es decir, dice Pablo, yo he trabajado más que todos, dice, porque fui el último de los apóstoles, pero como un abortivo, dice, ¿verdad? Y ustedes saben que un abortivo ¿qué es? Pues lo que conocemos por un aborto, ¿verdad? ¿Y qué es un aborto? Lo que sale en un aborto, ¿verdad? Es una cuestión que da no sé qué impacto. Y Pablo se compara con eso. Y dice, y he trabajado más que todos, pero no yo, dice. Cambia la idea inmediatamente. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice. Es decir, la gracia de Dios. Todo, dice Pablo, lo que yo he recibido viene como un regalo. El ministerio lo consideraba Pablo como el regalo que Dios le había dado para servirle, pero no para vanagloriarse, como hoy en día los pastores, todos los predicadores, hacen todo lo posible por exaltarse ellos mismos, y los ministerios lo están viendo no como la gracia de Dios, sino
aquellos medios por los cuales ellos pueden llenar sus bolsillos de dinero para, bueno, y se hacen famosos, pagan la televisión y todo para tener más dinero. Ahora no se trata de eso. Pablo dijo, bueno, yo no, dice. Ahora es la gracia de Dios. Y entonces Pablo dice, bueno, seamos manifiestos en vuestras conciencias. Es decir, que el ministerio nuestro en sus conciencias no se vea como algo negativo, algo malo, porque los corintios criticaban a Pablo. Ahora entonces, la fidelidad a la palabra, es decir, vamos a recibir galardones si somos fieles a la palabra y a la voluntad de Dios. Fíjense bien, ya vimos anteriormente por qué recibimos ministerio: por la calidad de la obra, por la calidad de la obra. Pero ahora vamos a ir por la fidelidad a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levanten la mano los que son hijos de Dios. ¿Bien? Todos levantaron la mano. Son hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo con la voluntad de Dios? Ahora entonces, vamos a ver los versículos, a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver los versículos. Ahora, ¿cuántos son fieles a la palabra de Dios? ¿Cuántos? Vamos a ver algunos versículos aquí, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, que algunos creyentes, por no ser fieles a la palabra, fieles, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, pueden perder parte de su galardón. De allí dice que fruto completo, porque algunos significa entonces que se puede perder una parte de los frutos del trabajo que ha realizado un creyente. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo. Miren, ahora, ser fieles a la palabra es perseverar en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Y si usted anda, ¿verdad?, allá, pues, por otro lado, fuera de la doctrina de Cristo, significa entonces que no es un creyente fiel a la palabra. A usted le dice cualquier cuento, ¿verdad? Hasta el cuento de la ciguanaba lo ve como que fuera palabra de Dios, ¿verdad? Como dice allá en la Biblia, ¿verdad? La ciguanaba le salió chepito. Solo falta que le ponga el capítulo y el versículo. Algunos que les gusta oír cuentos de viejas, ¿verdad? Ahora entonces, y lo ven como la palabra de Dios. Como dice la palabra, ayúdate que te ayudaré, dicen algunos. ¿A dónde está ese versículo, hermano? No hay nada. Y yo aquí en esta iglesia, cuando yo iniciaba como creyente, fueron como 2 o 3 pastores que le oí esa palabra. Como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. ¿Y a dónde está el versículo? Era una gran mentira, ¿verdad? Y yo me creía, pues, creía eso. Pero resulta que cuando lo investigué no encontré nada. No encontré nada. Ahora entonces, si se ha extraviado de la doctrina de Cristo, algunos dicen, bueno, miren, no enfatizan a Cristo para nada, enfatizan cualquier otra cosa. Algunos enfatizan la plata, ¿verdad? La plata para hacer más grande la economía, para que la iglesia tenga más dinero. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Pongamos un restaurante todos los domingos y que los hermanos estén obligados a comer aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que no vayan a cocinar a su casa y compren la comida aquí. Vamos a hacer plata. No, a nosotros nos interesa que ustedes conozcan a Cristo. Amén, hermanos. No, hay iglesias que ahí ponen su restaurante, ¿verdad? En el templo. Ahora entonces, y resulta que
El deseo de Dios es que conozcamos a Cristo. Ayer veíamos en el Instituto Bíblico un versículo que es fundamental para los creyentes: antes crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Crecer en el conocimiento de Cristo. Cuando un creyente está interesado en tener el conocimiento de Cristo, le está honrando su palabra. Cuando el creyente está interesado en las doctrinas de Cristo, está honrando su palabra. Ahora entonces, significa entonces que es importante. Pero hay creyentes que ya va a predicar el hermano Jorge, y aburrido, ¿qué va? A predicar, y tanto que predica, y entonces, hermanos, miren, aquí no les vamos a contar cuentos, aquí les vamos a hablar de Cristo. Aquí les vamos a hablar de Cristo. No, hombre, si yo les quisiera contar cuentos de mi pueblo, tengo hasta un repertorio que yo les imagino. Yo le digo, la hermana Araceli dice: ¿será verdad lo que dice el hermano Jorge? Sí, es verdad. Todo lo que yo cuento aquí es cierto. Y de mi pueblo tengo cuentos para jóvenes, para viejos, para mujeres, de todo, para todos tengo, si yo quisiera, pero no se trata de eso. Mi deseo y mi anhelo es que conozcan a Cristo. Ahora entonces, dice el apóstol aquí: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravíe, es decir, cualquiera que anda enseñando cualquier otra cosa, pero menos a Cristo, no tiene a Dios. Ahora entonces, ¿cuántos tienen a Cristo aquí? Entonces, tiene a Dios en su vida. Pero a los otros les gusta que les hablen de cualquier fábula, ¿no? De cuántos alfileres le caben, bueno, cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Filosofía, eso está bonito, extraño, hermano. Eso, y háblenos más de eso, hermano. La gente está interesada en cosas extrañas. Si Dios quiere comunicarse con el hombre, ¿verdad? No quiere cosas extrañas. Ahora entonces, y dice, no tiene el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis, ¿qué dice? Ahora entonces, por eso otra vez un hermanito me dijo ahí, me dice: hermano, ¿sería que hice bien o que hice mal? Me dijo el hermanito: ¿de qué? Yo lo sentía yo angustiado, el hermano, pero lo liberé, ¿verdad? Lo liberé, el hermano. Sería bueno que no recibirme, dice, a los testigos de Jehová porque tienen otra doctrina. No se preocupe, hermano, dice, porque si no estaban hablando de Cristo, entonces está librado. No esté angustiado. El hermano, ¿verdad? ¿Hizo correcto el hermano? Los testigos de Jehová no hablan de Cristo. ¿A quién exaltan ellos? ¿Es correcto exaltar a Dios Padre, hermano? Sí, pero tampoco discriminar a Cristo. Y ese es el problema de los testigos de Jehová, que discriminan a Cristo. Hace algún tiempo estaban diciendo que Cristo era el cholero de Dios. Así decían. Pero ahora ya andan diciendo: no, si Cristo es Dios también, pero Dios chiquito. Hermanos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es el mismo Dios. Amén. ¿Y todos son grandes? Todos son grandes. No hay ninguno, son iguales. No hay uno más pequeño que el otro. Ahora entonces, pero así andan diciendo, miren, para llegarle a la gente. Ahora, ¿y qué dice la palabra? Si usted quiere honrar la palabra, bueno, dice: si alguien viene con esa doctrina, no le recibáis ni le digáis bien. ¿Por qué? Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras.
Entonces, para honrar a Cristo, para recibir galardón, debemos de honrar entonces ¿a quién? A Cristo. Y vamos a ver un último versículo, porque el tiempo se nos fue. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora entonces, un creyente, por serle fiel al Señor, va a enfrentar pruebas, va a enfrentar situaciones de la vida. Ahora, ¿dónde va a tener que tomar elección, elegir y decir, bueno, voy a ser fiel al Señor o voy a ser débil? La mayoría dice, yo es que estaba en la carne, hermano, pero tiene la elección de decir no. Entonces dice que el que resista la prueba va a recibir ¿el qué? La corona de vida. Va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Este versículo es un versículo muy fundamental, ¿verdad?, en la vida de un apóstol. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. ¿Quiere una corona usted, hermano? ¿Quiere una corona? Algunos dicen que sea una corona pelona, pero yo quiero una corona. Ahora entonces, ¿quiere una corona? Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ir con Cristo ya? Amén. Porque dice ahí que por aquellos que aman la venida del Señor van a recibir corona. Por amarla. Es decir, pero algunos no, yo no me quiero ir todavía, hermano, si el carro lo acabo de comprar. La vaca acaba de parir, hermano. La cerdita me acaba de parir. Y empiezan por ahí a hacer una lista, ¿verdad?, de cosas que... Miren, aquí dice que el que anhela la venida del Señor, solo por eso va a recibir una corona. Por anhelar la venida del Señor. ¿Nos vamos con Cristo, hermanos? Nos vamos con Cristo. Eso es lo más maravilloso que va a haber, irnos con Cristo. Ahora entonces se olvida de todas las aflicciones aquí, ¿verdad? Y de todos los sustos. Y de todas las situaciones de la vida que enfrentamos aquí. Ahora entonces, significa entonces, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un mensaje, es para los pastores, esta corona es para los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. Ahora entonces, pero tiene que ser, bueno, nos vamos a quedar ahí, tiene que ser por amar su palabra, por ser fiel a su palabra. Oiga bien, es decir, uno puede tener aspiraciones a cosas, pero tiene que hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? De la manera. Si usted ama su palabra, ama la palabra del Señor, pues el Señor es fiel también. Y el que es fiel al Señor va a recibir. Amén. Bien, vamos a ver.